Bueno, genial. Buenos días. Vale, ya hay 121 personas. Igualmente, David, como está abierta la sala, ¿vale? También sigue entrando gente aunque hayamos empezado, ¿vale? Que no te resulte extraño. Bueno, Perfecto. bueno, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien, que hayáis descansado. La jornada de ayer fue bastante intensa. Bueno, voy a dedicar el primer minutito solamente a aclarar o recordar dentro de la norma, ¿vale? David, te pido un segundito ¿vale? De más de paciencia, Por supuesto. porque básicamente recordar muy importante que la asistencia total del cómputo global de las seis charlas, tanto de la jornada de ayer como la de hoy, tiene que superar el 80%. Es muy importante para acreditar las horas de formación y de asistencia, ese reconocimiento. Recordad de nuevo, aunque lo dije ayer, que por favor conectéis con el mismo email. Si cambiáis de correo electrónico para el acceso, es posible que los compañeros informáticos lo detecten como si fueran dos personas diferentes, ¿vale? Entonces intentad cuidar este detalle, ¿vale? Las charlas, como os comenté ayer también, se graban, ¿vale? Y se van a subir a la plataforma, pero el acceso solo lo tendréis aquellas personas que cumplan ese requisito. Esto es importante también. Bien, recordad por último, tardan un par de semanas en enviar el certificado de reconocimiento de horas. Tened paciencia. En caso de que pasadas esa semana, 2 semanas, veis que no se está llegando y que habéis cumplido y que sabéis notablemente que habéis cumplido los requisitos, por favor, ahí sí que tenéis que enviar un correo electrónico al correo de formación del IADE para que solventen la incidencia. Por último, recordaros que cada charla tiene al final una encuesta de satisfacción y puede ser que os salga o que no. Entonces, que no os preocupéis si no os sale porque os cuantifica igualmente la asistencia, no tiene nada que ver, ¿vale? Dicho esto, y si os parece bien, pues para que no quitemos ni un minuto más a David Cárdenas, vamos al lío. Yo creo que no hace falta mucha presentación, ¿eh? David, ¿me vas a permitir que me marque aquí ahora mismo mi minutito de gloria? Porque David Cárdenas, el invitado que va a abrir esta segunda jornada de ciencia y baloncesto, que estamos súper ilusionados y que ha sido un éxito en la jornada de ayer y hoy ya va a ser el remate, pues David Cárdenas, catedrático de Ciencia del Deporte en la Universidad de Granada, pero es que no es solamente la parte teórica. A mí lo que más me gusta de presentarte hoy, David, es que eres el ejemplo de la persona que ha sabido combinar durante muchísimos años toda la teoría para llevártela al barro, que ayer hablamos, a llevártela a la realidad, llevártela a la pista, llevártela a tus jugadores y ponerlo en práctica y desarrollarlo y analizarlo y estudiarlo. Y eso hace que creo que seas ese, bueno, además de la eminencia que todo el mundo conoce y que te leemos en los textos y ¿no? en esos artículos que siempre estás ahí, lo que más nos gusta y lo que más nos enorgullece de tenerte hoy abriendo esta charla es que nos vas a trasladar a esa realidad. Eso es lo que nos gusta y estoy convencidísimo. Ayer hablaba contigo, te decía, lo que más me gustó de ayer es que las tres ponentes fueron capaces en algún momento de bajar y que todos los que estamos escuchando cogiéramos ideas y cogiéramos notas. Pues David, muchísimas gracias por dedicar tu tiempo, por abrir tu agenda, esta horita y media por lo menos, más el tiempo que habrás echado preparando la presentación. Muchísimas gracias de verdad y que espero que disfrutes tú, porque así lo haremos todos los demás, con garantías. Muy bien. David, muchas gracias a ti y por supuesto al Instituto Andaluz del Deporte por esta oportunidad de compartir un rato con todos vosotros. Me encanta la formación porque me parece que es el pequeño legado que podemos dejar a aquellos que que nos hemos dedicado profesionalmente a este ámbito. Pero como sabes, efectivamente, y ya has puesto el acento en ello, pues llevamos 40 años entrenando y lo que hemos intentado es lo poco que hemos podido ir aprendiendo sobre diferentes aspectos que nos atañen como entrenadores, pues intentar comprobarlo por mí mismo y luego intentar trasladarlo a los demás. Así que espero estar a la altura de las expectativas que tú ya te has encargado de ponerlas muy altas para crearme presión. Nada, nada. Pero como los entrenadores tenemos que aprender a gestionar la presión, pues voy a aceptar el reto. Así que voy a pasar a compartir la presentación. Pues adelante. Me dice si se ve para quedarme con la tranquilidad.
Perfectamente, David. Genial. Muy bien. Bueno, pues en el marco de este programa de formación continua, la charla de hoy está dedicada a un tema que me parece realmente apasionante y al que dedico muchas horas en los dos ámbitos diferentes en los que me desarrollo profesionalmente. Por un lado, la investigación y por otro lado, el campo del entrenamiento. Quiero adelantaros que el contenido de esta charla no es un contenido sencillo, al menos desde el punto de vista científico, y para mí será un reto intentar explicarlo de la manera más sencilla posible para que sea fácilmente comprensible. Espero conseguirlo. Estos son los contenidos que vamos a abordar a lo largo de la exposición de hoy. Primero, el concepto de adaptabilidad, también entendido como entrenabilidad, que tiene que ser un objetivo principal de todo el proceso de entrenamiento. Analizaremos el concepto de incertidumbre como tal y qué tipos de incertidumbre son los que tiene que afrontar una jugadora o un jugador de baloncesto. Hablaremos también de cuál es la función y los tipos de control cognitivo que nos van a permitir gestionar esa incertidumbre tanto durante el tiempo que los jugadores entrenan como el tiempo en el que compiten. Finalmente hablaremos de los principios metodológicos que pueden permitirnos una mejora de esa capacidad adaptativa para gestionar la incertidumbre y haremos un pequeño inciso para exponer cómo debemos de ajustar la dificultad de las tareas de entrenamiento para hacer más llevadera ese reto, decíamos, de afrontar la incertidumbre. Finalmente pondremos algunos ejemplos prácticos que os permitan una mejor comprensión de todo este contenido que vamos a exponer. Pues sin más, vamos a comenzar. En realidad, el proceso de entrenamiento que debe durar muchos años desde que comienza en las primeras etapas de la formación hasta que un deportista pueda alcanzar el alto rendimiento, que no siempre debe de ser el objetivo, porque como todos vosotros que supongo sois entrenadores, unos con más y otros con menos experiencia, habréis tenido chicas o chicos que se acercan al baloncesto como un medio para poder disfrutar de la actividad físico-deportiva, de las relaciones sociales que se establecen en el seno del equipo. En fin, hay muchas motivaciones por las cuales alguien se acerca al baloncesto y no siempre están relacionadas con el alto rendimiento. Pero independientemente de cuál sea el objetivo final, lo que es evidente es que nosotros como entrenadores tenemos que garantizar que el proceso permita el máximo desarrollo del potencial individual de cada una de esas chicas o de esos chicos. Y para alcanzar ese desarrollo de lo que podemos considerar como el talento, evidentemente tenemos que entender que el deportista lo que hace es someterse a unas situaciones con unos estímulos de entrenamiento a los cuales se tiene que adaptar. El ser humano está biológicamente preparado para adaptarse al contexto. Ese es el motivo por el que hemos sobrevivido mientras que otras especies se extinguieron. Y en el ámbito del deporte y particularmente en el baloncesto, los jugadores que alcanzan ciertas cotas de rendimiento superior a los demás, lo único que han demostrado es una mayor adaptabilidad. En ese proceso, nosotros como entrenadores tenemos que ser capaces de comprender en qué medida algunos aspectos cuantitativos como el volumen, la intensidad o la densidad de los estímulos de entrenamiento afectan a esa capacidad adaptativa del deportista y por otro lado también aspectos de naturaleza más cualitativa, es decir, en qué medida esos estímulos deben tener características que permitan conseguir una transferencia de lo que están entrenando para poder aplicarlos en el ámbito ya de la competición. Nosotros vamos a estar a lo largo de todo ese proceso, que como decíamos dura muchos años, focalizados en estimular el aprendizaje de nuestros deportistas. Y desde el punto de vista científico y en el ámbito particular de la neurociencia cognitiva, sabemos que el gran responsable del aprendizaje es lo que hemos denominado la plasticidad cerebral, que no es otra cosa que la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso central de mutar, de cambiar, de experimentar cambios a través de la formación de redes neuronales, de conexiones entre neuronas que se activan en mayor o menor medida dependiendo de las experiencias previas de otra serie de factores. Esa plasticidad cerebral, la capacidad de cambiar a lo largo del tiempo, es la que va a garantizar que nosotros podamos aprender
o que nosotros podamos mejorar a lo largo del proceso. ¿Cuál es, digamos que, la primera consideración importante que tenemos que tener como entrenadores? Pues que esa plasticidad cerebral afecta a determinados circuitos. Y esos circuitos, algunos vienen preprogramados biológicamente. Por ejemplo, todos venimos con el circuito del habla, con el circuito de los cálculos matemáticos. Desde que somos bebés ya empezamos a tener cierta capacidad para cálculos numéricos. El habla, que es una cualidad inherente al ser humano para comunicarse y que no tienen los animales, aunque tienen otros mecanismos de comunicación, pues viene preestablecido a través de circuitos que se van consolidando en el tiempo. ¿Por qué nos afecta esto? Porque hay circuitos que son los que garantizan la gestión de la incertidumbre en el contexto de juego, que pueden sufrir cambios más significativos en unas etapas que en otras. Esto es lo que se llaman periodos sensibles, aquellos periodos en los cuales se puede producir esos cambios. La plasticidad cerebral es mayor. Esa plasticidad dura toda la vida, pero hay momentos en los que digamos que ciertos circuitos se consolidan y el potencial de mejora de esos circuitos se reduce. Ha terminado el periodo en el que éramos más sensibles a esos posibles cambios. ¿En qué momentos nosotros, digamos que tenemos que tener especial consideración para poder desarrollar esa capacidad de gestión de la incertidumbre? Pues hasta los 12, 14 años, esto es absolutamente vital. Así que tenemos que empezar ya desde este momento de la charla a empezar a pensar si lo que hemos estado haciendo durante años, muchas situaciones en las que había poca o ninguna incertidumbre, van a permitir el desarrollo de esa capacidad. Como una primera conclusión, el deportista necesita desarrollar la adaptabilidad al contexto. Necesita ser capaz de responder a estímulos ambientales que en nuestro caso son estímulos que están inherentemente vinculados al concepto de incertidumbre. O sea, si nosotros queremos desarrollar al máximo el potencial de las jugadoras o de los jugadores de baloncesto, tenemos que desarrollar esta capacidad. Vamos con el concepto de incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Pues la falta de certidumbre o de certeza. Es decir, el no tener un conocimiento previo sobre lo que va a suceder en un futuro más o menos próximo. Podemos, además, tener dudas sobre cuál va a ser el resultado de la acción que en curso. Inicio una acción particular en el entrenamiento o en el partido, pero no sé si voy a conseguir éxito cuando hago el primer paso del Eurostep o no. Tengo incertidumbre sobre cómo pueden reaccionar mis propios compañeros ante esa conducta o de cómo van a reaccionar los oponentes, ¿verdad? Entonces, hay una serie de, digamos, fuentes de información en el ambiente, en el entorno, que generan muchísima incertidumbre al deportista, tanto en fase de ataque como en fase de defensa. En definitiva, la incertidumbre se puede entender desde dimensiones diferentes. Una táctica, porque pueden ser en relación con los compañeros, adversarios, con cómo se van a comportar, pero también ambientales. Puede haber que juguemos un partido en pista exterior con los chicos y puede haber cambios en el clima, en un partido en un pabellón, ya en un espacio cerrado, tú no sabes cómo se va a comportar el público. Sabemos que, por ejemplo, en algunos países en Europa la presión ambiental generada por el público es tremenda, ¿no? Y eso genera cierta incertidumbre. O puede haber una fuente de información que provenga de los cambios en tus estados emocionales, por la presión que te genera el tener que ganar el partido, la importancia del mismo, etc. O bien puede ser una fuente cognitiva, por la ambigüedad de la información que yo tengo en un momento determinado, perdón, que tengo que gestionar para decidir correctamente. En definitiva, que la incertidumbre surge de una situación en la que hay una cantidad enorme de información sobre los posibles resultados previstos de mi comportamiento en ese contexto particular. Incertidumbre y toma de decisiones van de la mano. Y el éxito que yo pueda conseguir cuando tengo que valorar esa información ambiental para decidir cuál es la mejor
de las acciones posibles, se basa en la capacidad que yo tengo para formar una representación, hablamos de representaciones mentales, que sea estable de las posibles reglas entre estímulo, respuesta y resultado. La S es de estímulo, la R de respuesta y la O de outcome, porque utilizamos, digamos, las siglas del inglés. Y todo esto bajo, bueno, esas reglas están aprendidas a través de la experiencia, de las múltiples vivencias que yo tengo en el proceso de entrenamiento o en la competición, y que me permiten establecer, digamos, un vínculo entre el comportamiento y la posible obtención de una recompensa. El ser humano, ya sabéis que funciona básicamente por la búsqueda de recompensas que nos hacen sentir bien. Las emociones tienen un rol eminentemente adaptativo. Durante muchos años en psicología se pretendió llevar al ser humano digamos que estados emocionales fríos, de aislarte de aquellas emociones que te pueden afectar, pero la realidad es que científicamente se demostró que la toma de decisiones está absolutamente mediada por los estados afectivos, por los estados emocionales que experimenta la persona. Nosotros buscamos recompensas y por lo tanto en la medida que una experiencia nos permite valorar el resultado y ese resultado que está asociado al éxito o al fracaso, obtener una recompensa en términos emocionales, pues nos vamos a empezar a establecer mecanismos de filtro para decisiones futuras. ¿Cuántos tipos de incertidumbre tenemos o podemos afrontar? Bueno, pues en la literatura científica vais a encontrar recientemente una clasificación como la que os he traído en diapositiva. Uno es lo que llamamos la incertidumbre esperada, unexpected uncertainty, incertidumbre inesperada o la volatilidad, ¿vale? 3 tipos de incertidumbre que vamos ahora a definir a partir de este momento. En primer lugar, incertidumbre esperada, ¿vale? La incertidumbre esperada es aquella en la que las reglas entre estímulo, respuesta y resultado aprendidas de eventos pasados son predictores débiles de resultados de acciones futuras y esta falta de confiabilidad es conocida y estable. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que yo sé cuál es más o menos la probabilidad de que algo pueda suceder. Es decir, tengo 2 alternativas de acción. Una es, por ejemplo, hacer que el defensor, cuando yo haga la finta, acuda a la finta de una manera precipitada en el close out y vaya a quedar desequilibrado corporalmente. Y la otra es que el deportista llegue con tiempo suficiente para, digamos que hacer los pasos y quedar en una situación más o menos estable para el tiro. Y más o menos hay un 50% de probabilidades de una y otra en un estudio que yo hago del scouting del rival, ¿verdad? Pero claro, puede pasar que a ver, un segundo, me parece que no quiere pasar de bestia. Ahora, que esa incertidumbre no sea esperada, ¿vale? Por lo tanto, dependa de factores que van cambiando y que convierten a esa situación en difícil de prever, ¿no? Que yo no tenga claro hasta qué punto puede pasar una cosa o puede pasar otra. Y esto es lo que más sucede en el entorno del baloncesto. Es más, podría pasar que tuviéramos un tipo de incertidumbre con un alto nivel de volatilidad. Es decir, que hay cambios tan frecuentes en el entorno que la probabilidad de que suceda una cosa u otra también cambie. Entonces, para nosotros es muy importante entender que dado que estos 2 últimos están muy presentes en las situaciones que tiene que afrontar el jugador, las situaciones de entrenamiento tienen que contemplar estos niveles de incertidumbre, que obviamente habrá que regular y ajustar de tal manera que establezcamos progresiones que estén ajustados al potencial real que tienen los deportistas. Pero nuestras situaciones de entrenamiento tendrán que contemplar ese nivel de incertidumbre en mayor o menor medida si queremos que el deportista
desarrollar esa capacidad de adaptación para gestionar esa incertidumbre. Cuando hablamos de incertidumbre esperada e inesperada, pensar que cuanto mayor es, digamos, la incertidumbre esperada, más tengo yo que basar mi comportamiento en la capacidad de explotar la información que yo pueda conocer de cómo se comporta un rival, un compañero, etc. Esto nos va a llevar a lo que entendemos como conductas explotadoras de la información que yo poseo. Pero no preocuparos porque esto lo vamos a explicar a continuación. Y cuando hablamos de incertidumbre inesperada, está sometida a cambios en el entorno que no me permiten saber cuál es la probabilidad de que suceda una cosa o la otra, vamos a tener que hacer uso de otras conductas que vamos a llamar exploradoras, ¿vale? Vamos a necesitar buscar fuentes de información que me permitan ir reduciendo esos niveles de incertidumbre. Como veis, de entrada, el afrontar un tipo de incertidumbre u otra también conlleva un tipo de conductas, aquí estamos hablando de conductas desde el punto de vista cognitivo, que no de la conducta motora, que tienen finalidades diferentes. Por eso es importante entender que tenemos mecanismos cognitivos que nos van a permitir poder gestionar la información del entorno y reducir la incertidumbre. Y que esos mecanismos son los que se denominan de control cognitivo, ¿vale? El objetivo es, como decíamos, facilitar la toma de decisiones reduciendo la cantidad de información que tú debes de ser capaz de procesar antes de tomar una decisión acertada. ¿Qué es el control cognitivo, por tanto? Pues el control cognitivo es un conjunto de mecanismos de este tipo de naturaleza cognitiva que nos van a permitir asignar recursos mentales de una manera flexible, muy importante este término, ahora vamos a ir desgranando el porqué, y adaptativa para permitir una selección dinámica de pensamientos y acciones en respuesta a las metas o intenciones específicas que yo tengo en una situación particular de juego. Sabemos que la incertidumbre puede surgir del conflicto entre procesos perceptivos y también conductuales, pero de la manera en que la cantidad de incertidumbre es proporcional al número de respuestas posibles que en una situación van a entrar en competencia. Yo tengo diferentes alternativas y digamos que dentro de mi cerebro esas posibles alternativas, pues, cómo resolver la situación, van a competir entre ellas y al final vamos a tener que seleccionar una de ellas. Me voy a detener para parar de tirar, voy a pasar a la continuación del bloqueo, si hago el pase a la continuación del bloqueo, lo hago con un pocket pass, ¿no? El que llamamos el pase de bolsillo, que es pase con bote cuando se abre la ventana entre el oponente del bloqueador y el receptor, el que hace el bloqueo, la continuación del bloqueo. Todas esas alternativas que en un momento determinado van a aparecer dentro de mi mente como posibilidades para resolver, entran en conflicto y yo tengo que tener, decíamos, esos mecanismos que me van a permitir filtrar la información de tal manera que se centre sobre aquellos índices de información que son relevantes y los otros que no son relevantes para tomar la decisión, los voy a inhibir. Entonces, la inhibición es un mecanismo fundamental que forma parte de estos mecanismos de control cognitivo, porque en cualquier situación hay elementos que son distractores, pero que son irrelevantes para el desempeño eficiente en una tarea. Y por eso necesitamos tener esa capacidad de inhibición. Igual que en momentos determinados hay que ser capaz de inhibirse de emociones o de pensamientos que pueden influir negativamente en el rendimiento, como cuando estoy en un tiro libre y empiezo a pensar que he fallado los dos anteriores y que fallar un tercer tiro libre tiene una consecuencias graves para el rendimiento de mi equipo y claro, todo esto lo que hace es generar un estado afectivo que interfiere con mi capacidad para analizar la información
que es determinante para el éxito en el tiro libre, que no es otra que focalizar mi atención en la mecánica de tiro, o incluso si tengo el tiro automatizado, en un pensamiento que vaya dirigido fundamentalmente a lo que es el éxito en la acción, técnicas psicológicas que se utilizan en los tiros libres. Bueno, ¿qué tipo de control cognitivo tenemos? Empieza una parte que es compleja, voy a ver si estoy lo suficientemente lúcido para ayudaros a entender todo esto. Tenemos 3 tipos de control cognitivo que reciben una denominación diferenciada. El primero es el control proactivo, un sistema de ajuste de intenciones, básicamente. Tenemos un control biomecánico que sirve para el ajuste del movimiento y tenemos un control reactivo que es un sistema que permite el ajuste a los estímulos ambientales, ¿vale? Vamos a desglosar cada uno de ellos un poco más. El control proactivo que nos permite pues, mantener en la memoria de trabajo toda la información relevante para poder conseguir los objetivos que nos hemos marcado en una situación concreta. Por lo tanto, va a facilitar al jugador el procesamiento de los eventos próximos, pero de los eventos próximos esperados, ¿vale? Nosotros tenemos que monitorizar cuáles son nuestras intenciones. Monitorizar significa mantener activa en la mente, en este caso en nuestra capacidad atencional, de qué es lo que nos mueve a la acción. Y además, estos mecanismos nos tienen que permitir detectar posibles desviaciones del plan que hemos trazado, ¿vale? Como decíamos, inhibiendo los distractores, inhibir nuevos planes de acción, nuevas posibles respuestas. Bueno, de todo esto se encarga el control cognitivo que hemos llamado proactivo. Es muy importante que entendáis que aquí lo que estamos haciendo es facilitar la identificación, ¿vale? La detección del posible error. O sea, estamos en una fase de predicción del error. Nosotros vamos a predecir el error porque tenemos información adquirida a través de las experiencias, de nuestras vivencias acumuladas a lo largo del tiempo y por tanto esta información de cómo se pueden comportar los contrarios, los compañeros, etcétera, ante mi acción particular me va a permitir reducir el nivel de incertidumbre. En realidad es un mecanismo que permite la simulación de las consecuencias y que está mediado por la búsqueda, como siempre, de refuerzo y la evitación de castigos. Aquí la dopamina juega un papel fundamental porque está asociado a los circuitos de recompensa. Si es necesario, podemos establecer un cambio en el plan de acción. Digamos que el control proactivo nos va a permitir la anticipación motora, ¿vale? Algo de lo que nuestro gran amigo Paco Larcón creo que va a hablar en la siguiente charla y yo mencionaré, porque está relacionado con el tema que me ocupa, pero él va a profundizar en ello y no me extiendo. El control biomecánico que permite, decíamos que era un sistema de ajuste del movimiento. A veces sucede que a pesar de tener una cierta conducta o acción específica automatizada, cuando comienza el movimiento, el deportista que recibe información por los sistemas sensoriales, sobre todo los sistemas periféricos, los que reciben información del contexto a través de los diferentes sentidos, la vista, pero también mecanismos propioceptivos, percibe que el movimiento no se está ajustando al plan que se había trazado, ¿no? Y que va a haber un error que va a conllevar a una pérdida de eficacia. Esto pasa, por ejemplo, en el lanzamiento a canasta, que de pronto el jugador identifica que tiene el codo ligeramente abierto y lo que hace es una compensación llevando al final la muñeca en la fase de extensión hacia el lado contrario, hacia el que aplicaría fuerza por haber abierto el codo. Bien, esto es un mecanismo, evidentemente, que nosotros desarrollamos a través de la experiencia práctica, ¿vale? Pero necesitamos, evidentemente, estar sometidos a múltiples situaciones para poder, digamos que, desarrollar ese tipo de mecanismos que va a permitir un ajuste del movimiento cuando se percibe que ese movimiento no es el adecuado, es decir, cuando ya se identifica el error. No es que estamos, como en el caso anterior que decíamos, vamos a
a anticiparnos al error, ¿no? No, lo que estamos haciendo aquí es que identificamos el error y por lo tanto, como hemos identificado un posible error, vamos a tratar de corregirlo sobre la propia marcha. ¿Y qué es el control reactivo? El control reactivo está impulsado por acontecimientos no esperados y que van a generar un conflicto entre lo que yo pretendía realizar, pero que tras la lectura de lo que entendemos del juego, identificamos que no está sucediendo. Es decir, que aquí nos vamos a no a la predicción del error, sino a la identificación del error cuando ya está, ese error se está cometiendo, ¿vale? Luego, ante situaciones nuevas o inesperadas, el control reactivo lo que permite es que la conducta sea mucho más flexible. Digamos que el primero permitía la estabilización de la conducta y el segundo la flexibilización. No obstante, volveremos a este concepto más adelante. Este sistema de control cognitivo tiene una serie de componentes que ha recibido el nombre de funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, que además científicamente se ha demostrado que comparten ciertas redes neuronales, por lo tanto hay una sinergia en el funcionamiento de cada una de ellas y a veces incluso difícil en el ámbito científico la diferenciación, pero sí es verdad que también sabemos que cumplen funciones diferenciadas, aunque parte del soporte biológico de esas redes neuronales, digamos que también se compartan, también hay una diferenciación neuronal para cada una de ellas. En cualquier caso, estas funciones ejecutivas, ¿cómo se comportan? ¿Cómo ayudan a estos mecanismos de control cognitivo? Bueno, pues fijaros que en un símil sería como un aeropuerto con un sistema de control de tráfico aéreo altamente efectivo. Las funciones ejecutivas son capacidades cognitivas de orden superior. Tenemos la memoria de trabajo, que es como el procesador, la memoria RAM de nuestro ordenador, que se encarga de mantener toda la información en nuestro cerebro y de actualizarla. Si yo me desplazo hacia la canasta, la información que tengo en un momento concreto de dónde están los oponentes no es la misma si he dado un paso adelante, porque ahora ya ciertos jugadores están en una zona más periférica, la distancia al aro es más corta, la distancia al oponente que puede interferir en mi tiro también lo es. Digamos que la información se va actualizando permanentemente, al igual que las intenciones tácticas que yo tengo. Si yo no tengo una intención táctica, mi comportamiento va ciego y toda nuestra conducta está guiada por la intención. Esto es fundamental. Entonces, memoria de trabajo por un lado. Flexibilidad cognitiva, porque tengo que adaptarme a cambios de norma y a cambios intencionales. Yo cuando supero a un oponente en el espacio, en el 1 contra 1 votando, tenía la intención hasta ese momento de conseguir una ventaja, pero en este mismo momento que la he conseguido, hay un cambio intencional para proteger esa posición que he ganado, para conservar la ventaja posicional. A lo mejor me cruzo en el camino del jugador, contacto, etc. Y cuando estoy conservando esa ventaja, tengo que empezar a pensar en cómo voy a explotar esa ventaja, porque entro en el espacio de interacción del jugador que ayuda defensivamente. En definitiva, van cambiando las intenciones y mi cerebro también tiene que ir actualizándolas. Pero llega un momento en que, entre posibles alternativas, yo tengo que ser capaz de inhibir la información que recibo de, por ejemplo, jugadores que no van a interferir en mi decisión y en mi toma y en mi conducta, y por eso tenemos esa otra función ejecutiva que vamos a llamar la inhibición o control inhibitorio. Y la tercera función ejecutiva que está asentada en la literatura es la flexibilidad cognitiva o alternancia, que decíamos, permite el cambio ante las normas, ante las intenciones, es decir, permite una conducta más flexible y por lo tanto, como veremos luego, nos tiene que llevar a pensar si todo lo que como entrenadores tenemos que conseguir son automatismos o hay que permitir una cierta flexibilización de la conducta para el ajuste
a lo que serían los estímulos ambientales. Bueno, aquí tenéis un esquema básico de Diamond, que es uno de los autores que más ha estudiado sobre funciones ejecutivas y además en el desarrollo. Y como veis, hay una interacción tremenda entre memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y lo que llamamos también las funciones ejecutivas calientes, que son las que permiten la regulación emocional. Es verdad que en la literatura hay autores que consideran otras funciones ejecutivas superiores, como la planificación, el razonamiento, la toma de decisión, pero tanto Paco Larcón como yo, que llevamos años estudiando sobre este tema, no tenemos claro que esta diferenciación se ajusta a la realidad, porque entendemos que las funciones ejecutivas son el soporte biológico que permite una planificación adecuada, un razonamiento y una toma de decisión. Por lo tanto, son más procesos que capacidades cognitivas, serían más los resultados de. En cualquier caso, como entrenadores tenemos que desarrollar esas funciones ejecutivas frías y también esas funciones ejecutivas calientes, las que van a permitir que un deportista pues no sienta miedo ante un lanzamiento en un momento de partido, las que les permitan afrontar con seguridad la toma de iniciativas en el partido. Bueno, muchas circunstancias que sabéis que están mediadas por cómo se encuentra emocionalmente el deportista. Vamos a intentar, voy a intentar, David, que hasta ahora todo esto parecía como muy complejo, vamos a intentar ir cada vez más acercándonos a la realidad, ¿vale? Vale, David, perfecto. Yo tengo un par de preguntitas ya apuntadas, así que cuando tú consideres que haya una transición, ¿vale? Avísame, intento lanzártelas a ver si no te quito mucho tiempo, ¿vale? Pues vamos a hacer una cosa. Termino esta diapositiva, puede ser un buen momento. ¿Te Genial, parece? perfecto. Venga. Estupendo. Bueno, ¿cómo funciona el ser humano? ¿Cómo funciona la jugador de baloncesto? Decíamos, la conducta está guiada por intenciones. Tenemos objetivos generales: conservar el balón, progresar en el espacio, acercarme a la meta, o en defensa, pues intentar proteger el aro impidiendo un tiro, o incluso evitar la progresión en el espacio del rival, o en última instancia la recuperación del balón. Todos esos objetivos generales se concretan en unos objetivos más específicos. Y esos objetivos específicos tienen que ir cargados afectivamente o emocionalmente, y por tanto yo tengo que implicar, o me tengo que implicar, porque volitivamente tengo que ser capaz de poner el esfuerzo necesario para conseguir esos objetivos. En este ámbito estaríamos en las intenciones tácticas, tener claro lo que queremos hacer y también la capacidad de invertir esfuerzo para conseguirlo. Pues tenemos que, aunque consideremos todo esto como un bloque común, ¿no?, el del objetivo, las intenciones, dos mecanismos, dos maneras de procesar la información del ambiente, que han recibido el nombre de procesamiento top-down, es decir, arriba-abajo, o procesamiento abajo-arriba, bottom-up. ¿Qué significa esto? Bueno, pues todo esto está relacionado con los mecanismos de control cognitivo que hemos descrito. Tenemos una serie en el primero, estamos a la izquierda, procesamiento top-down, arriba-abajo, ¿vale? Que, como veis, está vinculado a lo que llamamos el sistema explotador, permitía en la gestión de un tipo de incertidumbre, ¿verdad? La incertidumbre esperada, y con los mecanismos de control proactivo, con la anticipación o la predicción del error. Aquí lo que vamos a hacer es establecer hipótesis, es decir, buscamos regularidades, qué es lo que se repite, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, y que me va a permitir a mí el poder anticiparme. Bueno, pues esto es, digamos, que engloba una metodología que en la literatura científica ha recibido el nombre de reglas if-then. Si, entonces. Si sucede tal cosa, entonces vamos a hacer esta otra. Entonces nosotros vamos a establecer reglas de acción que están basadas en la información que yo tengo de cómo se comportan determinados elementos del contexto, y que me van a permitir una anticipación del error, una predicción del error, para evitar ese error y, por lo tanto, obtener la recompensa, resolver esos conflictos de las alternativas que están en posible competencia, y encontrar aquella que es la más adecuada.
en el procesamiento abajo arriba, aquí digamos que lo más importante en el procesamiento arriba abajo son las intenciones. Por eso veis que la flecha va de arriba, de objetivos, intenciones, hacia abajo. Pero en el procesamiento abajo arriba, botón A, aquí la clave son los estímulos ambientales. ¿Vale? Aquí no vamos a predecir el error, sino que vamos a sentir el error, lo vamos a detectar a través de los mecanismos periféricos, a través de la vista, a través del oído de un compañero que me está dando un feedback, a través de mecanismos propioceptivos, de dónde están las presiones del pie en un momento determinado, un apoyo en una entrada canasta, o del contacto físico cuando yo estoy en una situación de proteger el espacio de recepción, por ejemplo, un pivo cuando está de espalda. Sí, toda esa información que yo recibo a través de los sentidos, de los mecanismos sensoriales, llega por vía frente a nuestro sistema nervioso central, a nuestro procesador central, y va filtrando la información, reaccionando a los estímulos ambientales, valorando cuáles son las consecuencias emocionales que tiene ese error que identificamos. Nosotros siempre estamos, como decíamos, en la búsqueda de recompensa, pero de nuevas recompensas. Esto está asociado a los mecanismos de control reactivo. Aquí, por supuesto que las intenciones siempre son importantes, pero lo que guía el comportamiento es, digamos que la información que recibimos, no de arriba abajo, no de nuestra memoria que tiene activa las intenciones tácticas, como de la información que obtenemos del entorno a través de los mecanismos, decíamos, sensoriales. Por un lado, tenemos la predicción del error, vamos a anticiparnos el error, y por otro, la detección del error, por lo tanto un comportamiento es más proactivo y el otro es más reactivo. Tenemos dos mecanismos que son esenciales para la conducta del deportista y son mecanismos biológicamente desarrollados a través de la evolución de la propia especie del ser humano. Lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar que tenemos esos mecanismos para potenciarlos al máximo, de tal manera que nos ayude a tener un comportamiento más eficaz en el juego. David, tírale con las preguntas. Vale, perfecto. Mira, voy a intentar ser, vale, breve. Dentro del apartado de control cognitivo proactivo, David, comentabas la importancia bueno, de la regulación del neurotransmisor de dopamina, ¿no? Entendiendo que afecta a, digamos, esos niveles harán que deje huella en la memoria, ¿no? ¿Correcto? Si una acción al final es exitosa, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Puedes, aunque sean nada, 30 segundos, o hablar un poco de cómo es ese proceso? Es decir, cómo una persona o un jugador llega a una acción nueva y le genera ese pico de dopamina, y cómo lo memoriza, cómo lo asimila. ¿Cómo es ese proceso, por favor? Bueno, gracias por la pregunta, que es muy interesante. Voy a intentar simplificarla mucho porque es verdad que requeriría mucho tiempo la explicación, pero voy a intentar hacerlo lo más breve posible. Cualquier comportamiento de un deportista tiene unas consecuencias, ¿verdad? Esa acción específica en un momento determinado conlleva éxito o, digamos que el fracaso porque no consigue el objetivo perseguido. Nuestro organismo está diseñado para producir cambios corporales que son respuestas intuitivas, innatas, que son, digamos que, respuestas que hemos desarrollado evolutivamente, que son procesadas esa información, por ejemplo, una aceleración del ritmo cardíaco, del ritmo respiratorio, etcétera, etcétera, son interpretadas por el sistema nervioso central, por diferentes estructuras corticales y subcorticales de nuestro cerebro, que van a interpretar, creando, vamos a llamar, una representación mental que es entendida como una emoción. Las emociones tienen dos dimensiones. Tienen, por un lado, una valencia, es decir, son más agradables o más desagradables. Y tienen otra dimensión que es el nivel de activación, es decir, generan una energetización del organismo, es decir, una predisposición a la acción, o lo contrario. Cuando tengo el nivel de activación alto, estoy preparado, ¿verdad? Para poder correr, para saltar, estoy activo. O puede lo contrario, por ejemplo, cuando estoy muy, muy frustrado,
La frustración me lleva a la inacción. Yo estoy deprimido, lo que voy a hacer es que no hago nada. Entonces, esas son las emociones. Pero en realidad las emociones, entre otras cosas, como decíamos, son una representación de una cantidad de información de respuestas corporales, entre las cuales se encuentra la segregación por determinadas glándulas del organismo de determinadas hormonas o determinados neurotransmisores, como es el caso de la dopamina. Hay ciertos circuitos, que son los circuitos de recompensa, que de alguna manera se activan. Todos estos son redes neuronales, David, que se activan, ¿vale? Sabemos que las redes neuronales, gracias a una eminencia de nuestro país, que fue Ramón y Cajal, no es una conexión física, es una conexión química a través de neurotransmisores que facilitan, ¿verdad?, la transmisión de impulsos eléctricos entre neuronas. Por lo tanto, esos neurotransmisores que facilitan o inhiben la capacidad de transmisión de impulso eléctrico entre una neurona y otra, que es la manera que tiene la neurona de comunicarse entre ellas y formar, digamos que esas conexiones que pueden ser más o menos estables, están mediadas por la presencia, entre otras cosas, la presencia de esos neurotransmisores como la dopamina, que juega un papel fundamental en el refuerzo de aquellas conductas que afectivamente, emocionalmente, produjeron un beneficio para el deportista. No sé si esto te aclara algo. Me ha aclarado, vamos, increíble. David, lo único que me preocupa de ese tema, y no por alargarlo mucho más, ¿llega a producirse de alguna forma o sea, una acomodación por parte del cerebro? Es decir, al final los niveles de dopamina también tienen que subir si con mucha frecuencia se produce ese éxito, digamos, de la tarea. Se llega a, a ver qué término te uso exacto. Una acomodación, digamos, ¿no? Una adaptación a esos niveles. ¿Necesita cada vez más un jugador, por su experiencia, su pericia, niveles mayores de ese neurotransmisor? El problema es que esto sucede en situaciones de riesgo y la gente se vuelve adicta al riesgo en algunos casos. Pero es verdad que esto está asociado a otros mecanismos que son inherentes a las características innatas de la persona. Por fortuna, sabes que el ser humano pues tiene mecanismos que están, digamos que nos capacitan para garantizar sobre todo la supervivencia, ¿no? Tú has visto que hay gente que por hacer un selfie pues se pone en un precipicio y termina cayendo. Desgraciada, o por la estupidez o por la falta de capacidad para la gestión de una emoción básica como es el miedo. El miedo es necesario, es imprescindible. Pero bueno, en el contexto deportivo, que es el que a nosotros particularmente nos interesa, lo que tenemos que entender es que ese neurotransmisor, la dopamina, como otros neurotransmisores que son fundamentales y que te permiten, digamos que, reforzar la conducta para guiarla en un futuro, eliminando pues esas redes neuronales que se forman cuando la vivencia particular del deportista le ha llevado a no obtener éxito, se inhiban. Yo necesito inhibir esas redes que se activan en una conducta particular de juego, pero que no está asociado al éxito, y necesito en un futuro activar las redes neuronales asociadas a comportamientos que han llevado al éxito. Entonces, ¿se adapta al deportista? No. El deportista, evidentemente, cuando una conducta o una red neuronal que lleva a una conducta de éxito se va consolidando, sí que es verdad que necesita unas dosis nuevas de estimulación, pero fundamentalmente para ser capaces de responder a estímulos que generan mayores niveles de incertidumbre, mayor riesgo, etcétera. Es decir, hay una evolución constante. También es cierto que lo que sabemos a día de hoy es que igual que tú necesitas un entrenamiento físico permanente para mantener tus niveles o tu prestación, ¿no?, desde el punto de vista físico, cuando tú dejas de entrenar físicamente, tu capacidad de fuerza, de resistencia, se deteriora. En el campo cognitivo sucede exactamente igual. Por lo tanto, aquí hay que buscar, nosotros ya distinguimos tres tipos de práctica: la práctica para mantener, con un trabajo de Lodge y de otro autor que es maravilloso; la práctica para mantener, la práctica para aprender, la práctica para transferir.
Esto sería para otra charla indiscutiblemente. Qué bueno. Pero sí, tenemos que ir dosificando y tenemos que meter dosis de mantenimiento de las cosas aprendidas y tenemos que meter dosis de estimulación para ir mejorando a lo largo del tiempo, porque si no los jugadores se tirarán años haciendo lo mismo. Y hay muchos casos que tú puedes identificar, por ejemplo, chicos que en un club durante 6 años siguen tirando con la mano dominante y no llegan a tirar con la mano no dominante. ¿Esto es falta de talento o es falta de talento del entrenador? Porque yo creo que es más lo segundo. O sea, todo el mundo tiene capacidad para al final ser capaz de tirar con una u otra mano, solo necesita estímulo suficiente y el refuerzo suficiente. Y esas estrategias de refuerzo tenemos que ser conscientes que la dopamina, entre otras muchas cosas, esos circuitos de refuerzo, están actuando de una manera predominante para que la conducta salga reforzada. Se refuerza. David, mira, tengo más preguntas, pero necesito que continúes. Lo veo Perfecto. prioritario, me las guardo y si nos da tiempo las lanzo, ¿vale? Venga, perfecto, Gracias. pues seguimos adelante. Bueno, vamos a ver si pasa la diapositiva. Vale, bueno, esto es un esquema, pero me lo voy a pasar porque vamos con ya un poco más justo de tiempo. Y esto es lo que creo que es más interesante porque es donde vamos a ir poniendo, digamos que, ese acercamiento de la parte más teórica con ese fundamento científico a la parte más práctica. ¿Qué diferencia un deportista experto de uno que no lo es? Pues para nosotros, en el ámbito cognitivo, hay digamos que 2 cualidades que son básicas y que discriminan claramente ese máximo, esa diferenciación, ¿no? entre el rendimiento de unos y otros. Por un lado, la inteligencia táctica y por otro, la creatividad táctica. Son conceptos diferentes, aunque es verdad que están muy interconectados. La inteligencia táctica hay que entenderla como la capacidad de encontrar respuestas que pueden conducir al éxito, ¿vale? En las situaciones de juego. La creatividad táctica necesita de la inteligencia, pero digamos que tiene una característica que la diferencia y es el hecho de que esas respuestas sean novedosas, sean originales. Fundamentalmente que sean impredecibles. Claro, un pintor puede poner 4 manchas en un lienzo y hacer algo que nadie ha hecho y es original y es creativo. Un escultor puede hacer lo mismo. Un arquitecto es diferente porque tú puedes hacer algo muy novedoso, pero está sujeto a unas reglas de eficiencia, de eficacia, porque si no la casa se te cae, el puente se te cae. Y esto es lo que pasa en el deporte, que tú no puedes hacer cualquier cosa. Yo puedo coger y hacer, no sé, me tiro hacia atrás y cuando me cae tiro hacia atrás, para hacer una voltereta en el suelo tiro a canasta. Bueno, esto es muy creativo, no lo ha hecho nadie, claro. No lo ha hecho nadie porque la gente tiene cerebro y porque fundamentalmente esto nos responde a unas reglas básicas que es la búsqueda de la eficacia motora. Por lo tanto, la creatividad no es tanto el hecho de que tocas algo nuevo. Se consideró que Navarro era creativo porque hizo la bomba. Bueno, la bomba o el floater que llaman los americanos, sería creativo la primera vez que lo hizo. La segunda ya no fue porque ya deja de ser original. Nosotros cuando identificamos un jugador, una jugadora que es creativo, en realidad identificamos a alguien que genera tal nivel de incertidumbre que nunca sabemos qué es lo que va a hacer. Bueno, pues la inteligencia táctica se basa en la identificación de regularidades, de cómo se comportan los estímulos ambientales, esa capacidad de anticipación, ¿verdad? Cuando detectamos las claves atencionales, es decir, una clave atencional es dónde tengo que poner mi atención para captar la información que es relevante y, por tanto, tomar la decisión. Para mí la clave en esto es que toda esa información yo la voy a utilizar para reducir el nivel de incertidumbre. Y que esto lo va a hacer lo que llamamos el sistema explotador de la información. En el otro extremo, la creatividad táctica, en realidad lo que busca es el generar respuestas, como decíamos, novedosa, original, incrementar la incertidumbre de los contrarios para sorprenderlos y se basa en lo que llamamos el sistema explorador. Cuando hablamos de los mecanismos de control cognitivo decíamos que había unos que predecían, ¿no?, el error y otros que identificaban el error. Unos estaban asociados a lo que hemos llamado el control proactivo, otros al control reactivo, unos al sistema explotador, otros al sistema explorador.
Vamos a explicar un poco en qué consiste esto del sistema explotador. Todos lo habéis utilizado, aunque no hayáis conocido ese fundamento más científico. Las reglas if-then, esas reglas de decisión racionales, es decir, reglas que dependen de tener conciencia de cuál es la información relevante para poder decidir, son las que me permiten, digamos, que desarrollar un comportamiento táctico inteligente. Y las utilizamos, por ejemplo, para tomar decisiones acertadas en función de lo que hemos llamado la lectura de juego en determinados contextos particulares. Como por ejemplo, aquí tenéis un bloqueo directo, ¿vale? Y tenéis lo que hemos llamado un árbol decisional. Es decir, que tenemos una primera situación y en la que hay 4 jugadores implicados. Vamos a hablar del beneficiario del bloqueo, que va a tener la ventaja. Jugador con balón. Y lo primero que se plantea es, si el bloqueador está estático y en disposición de bloqueo, entonces vamos a jugar ese bloqueo. Si está en movimiento, entonces tenemos que esperar. Una vez que ya el bloqueador está en unas condiciones óptimas, ¿cómo se puede comportar el oponente directo? Puede pasar el bloqueo por detrás, puede perseguir, puede intentar pasar entre medio y si lo hace bien, generarme una mayor dificultad. Bueno, pues en función de que la respuesta sea si pasa por detrás, entonces, reglas if-then, entonces yo, como tengo espacio detrás de la pantalla que genera mi compañero, voy a hacer un tiroteo. Si me persigue, entonces voy a rizar y me voy a ir hacia canasta. Esto es una identificación de las de las regularidades, que son los comportamientos, digamos, estándares del defensor. Y esto lo hace el jugador con balón y esto lo hace el jugador que bloquea y en definitiva cada uno empieza a establecer sus reglas if-then de cómo comportarse. Esto lo utilizamos permanentemente. ¿Por qué lo podemos utilizar? Básicamente porque tenemos tiempo para percibir el comportamiento del defensor, utilizar esa regla racional que me permite guiar la conducta hacia el objetivo, ganar una ventaja. Si la ventaja finalmente la puedo explotar yo, perfecto para la finalización. Si la ventaja se genera para mi compañero, entonces voy a pasar el balón para que él en la continuación pueda explotarla con un tiro cercano al aro. En definitiva, vamos tomando decisiones racionales porque hay tiempo. Estamos predeciendo el posible error, anticipándonos y en ese caso, como tenemos esa información adquirida a través de diferentes medios, el feedback que me da el entrenador a lo largo del tiempo, de los años de práctica, etcétera, etcétera, yo tengo esa información, puedo ir aprendiendo a tomar decisiones que son inteligentes. ¿Son creativas? No, son inteligentes. ¿Me permiten conseguir el objetivo? Sí, pero no son creativas. ¿Vale? Luego tenemos la creatividad táctica que decíamos que busca, a través de ese sistema explorador, búsqueda de nueva información, porque con la que yo tengo en esa situación no es suficiente, el nivel de incertidumbre es muy alto. Voy a poner un ejemplo. Me voy a canasta, consigo una ventaja, me voy a cenar y aparecen 2 defensores en las ayudas. En un momento súbito, alguno ni siquiera tenía previsto que pudiera aparecer, pero en la ventana de tiempo que yo tengo para decidir es de milisegundos. Yo aquí no puedo predecir el error. Yo tengo que ser capaz de reaccionar a los estímulos ambientales. Entonces utilizo ese mecanismo de control más reactivo, ese sistema explorador de nueva información para tomar mis decisiones. Entonces, cuando la ventana de tiempo se reduce, nosotros tenemos que utilizar esos mecanismos de decisión que no son mecanismos conscientes. No tengo conciencia sobre lo que hago. Son mecanismos intuitivos. Son mecanismos mucho más, digamos, automáticos. Y esta diferenciación entre los mecanismos de control o de decisión conscientes e inconscientes es importante porque cuando vayamos a entrenar tenemos que entrenar de maneras diferentes. Por poner un ejemplo, el entrenamiento tradicional de la técnica
en contextos donde no había incertidumbre, aislado, 1 por 0. En esos contextos, evidentemente, el sistema explorador no actúa. Estamos basándonos en la automatización de la conducta. De todas maneras, hay muchas maneras de desarrollar el sistema explotador cuando tenemos conocimiento de cómo tenemos que actuar. Y diferentes tipos de tareas que vamos a ver después. Pero el sistema explotador me permite estabilizar la conducta, automatizarla, convertirla en automática, y el sistema explorador lo que me permite es la flexibilización de la conducta. Entonces, ¿hasta qué punto es importante una cosa y la otra? La estabilidad y la flexibilidad de la conducta. Pues son extraordinariamente importantes las dos. Si entrenamos para que en la balanza la estabilidad tenga más peso que la flexibilidad, encontraremos jugadores que son autómatas. Con lo cual tendrán cero capacidad para responder a estímulos inesperados. ¿Y cuántos estímulos inesperados hay en el juego? Infinitos a lo largo de un partido. Así que tenemos que conseguir ese equilibrio entre las conductas explotadoras y las conductas exploradoras de información. Vamos ahora al siguiente paso, vamos a acercarnos a la práctica. Vamos a hablar de algunas condiciones. Aquí tenéis una referencia importante. Hablaba del trabajo de Hodge y de Loss, que permiten identificar, digamos, conceptualmente, cómo tienen que ser esas condiciones de práctica para que haya un nivel de dificultad ajustado, óptimo, en las tareas o en los contextos de aprendizaje que nosotros le planteamos a los jugadores. Y hay un concepto vital, mejor dicho, dos conceptos, que son el de dificultad nominal y dificultad funcional. La dificultad nominal es la que se establece por las condiciones de la tarea. ¿Vale? Vamos a jugar un 1 contra 1 desde detrás de la línea de 3 puntos, es decir, fuera de, y tenéis un bote máximo de balón para poder hacer vuestro tiro y conseguir carácter. Entonces, en ese emparejamiento, en el 1 contra 1, yo empiezo a practicar, ¿vale? Cada pareja, teóricamente, tiene el mismo nivel de dificultad nominal, porque este depende de las condiciones que yo he establecido. Es como decirle a un grupo de personas, poneros en el banco, vais a hacer un press de banca para trabajar pectorales con 60 kilos, vais a hacer 10 repeticiones. Esa es la dificultad, ¿verdad? Para estándar. La dificultad funcional es aquella que es resultado de la aplicación de esa dificultad funcional, pero teniendo en cuenta el potencial del deportista, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad física y no todo el mundo tiene los mismos recursos atencionales o capacidad cognitiva. Por lo tanto, la misma tarea 1 contra 1, para unos tendrá un nivel de dificultad mayor que para otros. A nosotros como entrenadores, ¿qué nos interesa? Nos interesa la dificultad funcional. Vamos a tener que establecer una dificultad nominal porque hay que establecer unas bases de comportamiento de la tarea, pero nosotros tenemos que pensar cómo van a ser los emparejamientos. Porque en ese emparejamiento, en ese duelo individual, si hay un jugador que defensivamente es muy bueno, el que se enfrente con él tiene un nivel de dificultad bastante más alto. Sin embargo, si ese mismo jugador se enfrenta con un nivel de oposición más bajo, su nivel de dificultad también baja. Por eso es tan importante la variabilidad en los duelos individuales, en los enfrentamientos, y no que los chicos se emparejen siempre con el mismo, salvo que esto sea intencional. Y es aquellos que tienen un nivel parecido, se ponen juntos para que, digamos, el nivel se ajuste al potencial real que tiene. Es decir, que vamos jugando con esos niveles de dificultad. Porque una misma tarea, tal como tenéis aquí, para un jugador novato va a ser muy alta, para un intermedio lo va a ser menos y para un deportista, un jugador ya con una alta capacidad de juego, pues la dificultad funcional puede ser bastante más baja, ¿vale? Y ahí es donde nos movemos en zonas que permiten conseguir el mantenimiento de aprendizajes previos. Por lo tanto, los estímulos no tienen que conducir a un porcentaje elevado de errores, sino que tiene que haber un porcentaje muy alto de éxito, a un diferenciado de tareas en las cuales el nivel de dificultad se eleva y el porcentaje o la tasa de errores aciertos es mayor, hay mayor número de errores,
lo cual estimula esa capacidad adaptativa. Esto sería la práctica para aprender, la otra sería para mantener, y luego una zona óptima, que sería la práctica para transferir, en cuyo caso el nivel de oposición, la dureza, la reducción del tiempo para la toma de decisiones. Jugamos un 4 contra 4, no se puede votar, pero tenéis 3 segundos para tener el balón en las manos. Hemos reducido el tiempo para la toma de decisiones tremendamente. Si no, se mueven los chicos sin balón rápido, el jugador con balón no tiene a quién pasar, pierden la bola. O sea, estamos buscando una transferencia a las condiciones de la competición. Es decir, que jugamos con los niveles de dificultad a través del incremento, ¿verdad? Digamos, los estímulos de las tareas para buscar un ajuste adecuado al objetivo, mantener, aprender o transferir. Bien, voy a pasar esto que está más o menos explicado, ¿vale? Principios metodológicos si queremos que nuestros chicos aprendan a gestionar la incertidumbre. Uno, hay que proponer contextos en los que haya interacción motriz. Un 1 por 0 no es un contexto de interacción motriz. Tú no interactúas con nadie, por lo tanto, está lejos del objetivo que se pretende. Segundo, tiene que haber un nivel de incertidumbre elevado en el sentido de que, evidentemente, tiene que estar ajustado a las posibilidades reales de los deportistas, pero tiene que haber incertidumbre, tiene que haber errores, tienen que aprender a convivir con los errores, porque los errores, tal como hablamos en respuesta a la pregunta de David, generan estados afectivos o emocionales que están activando esos mecanismos, esos circuitos neuronales de recompensa, esos neurotransmisores, y están generando, en esa, como Pablo ayer, ¿no? Esa analogía, ¿verdad? Una huella, que no es una huella como tal, evidentemente, pero un mecanismo de filtro futuro que va a permitir discernir qué curso de acción es interesante y cuál no. Las tareas tienen que tener estímulos inesperados, sorpresivos, que impliquen una reacción automática, intuitiva, ¿vale? Por parte de los jugadores. Y esto ya está dicho, ajustado a las posibilidades. Y además se tienen que alternar las condiciones temporales de la tarea, para que esto permita estimular los sistemas de control anticipatorio. En uno, ofreciendo un tiempo razonable para la toma de decisiones, como pasa cuando trabajamos ahora lo hablaremos, con estrategias intencionales. Esa capacidad proactiva, utilizando las reglas IDEN, las típicas tareas de que el defensor se comporta de esta manera y nosotros nos comportamos entonces de esta otra, en la lectura de bloques directos, la lectura de bloques indirectos, pues con un tiempo suficiente. Alternarlo con otras en los que no haya tiempo para hacer una valoración racional deliberada, sino una reacción al estímulo ambiental de manera intuitiva, no deliberada. Es decir, sin conciencia, ¿vale? Yo retaría, yo lo hice una vez, lo hice en el ACB, preguntando a los jugadores después de en una tarea en que tenían que jugar en unas condiciones particulares 1 contra 1, cuando terminaba la acción, le preguntaba cuál era el pie adelantado del jugador defensor. Esto lo repetí con todos los jugadores. A pesar de que esos jugadores obtenían éxito en un porcentaje altísimo, porque eran jugadores profesionales, la respuesta mayoritaria, es decir, es que no hubo ni uno que me dijera cuál, era no lo sé. Es decir, el deportista reacciona a estímulos ambientales, capaz de captar información, reaccionar, sin que pase por un nivel de conciencia. Y nosotros queremos que todo lo que aprendan sea de manera consciente. Entonces pongo un defensor delante, que adelante una pierna, y el jugador tiene que identificar con la pierna adelantada y entonces atacar por el lado de la pierna adelantada porque se obtiene una mayor ventaja. Esto lo he hecho yo, lo habéis hecho vosotros y habrá mucha gente que seguirá haciéndolo. Pero la realidad es que los mecanismos que permiten la interpretación adecuada de esa información utilizan esa información y la gestionan de una manera inconsciente, no consciente. Por lo tanto, el aprendizaje tiene que basarse en condiciones similares a aquellas en las cuales esos mecanismos actúan en la propia competición. Las tareas deben exigir atender a diferentes focos de manera simultánea, así como debe haber cambios en el foco atencional. Imagina una tarea en la que jugamos 4 contra 4 y un balón, pero hay 2 entrenadores, uno tiene balón, otro no, los 2 asistentes. Entonces jugamos un 4 por 4, pero cuando
toca el silbato el entrenador principal, el que tiene balón tiene que pasarlo al asistente que no tiene balón y se tienen que ir a buscar el pase del asistente que tiene un segundo balón. ¿Qué pasa con la defensa? Que está trabajando en el lado de ayuda, cuando cambia el balón, de pronto cambia la zona en la que el jugador con balón está ubicado y también el lado de ayuda. Por lo tanto, hay un cambio de foco atencional y un necesario cambio rápido conductual para ajustarse a los nuevos estímulos del ambiente. Esto es un ejemplo, podemos poner 100.000 ejemplos. Las tareas que llamamos de combo, en las que se enlazan diferentes acciones y va cambiando el objetivo de cada una de ellas, son otros ejemplos. Luego veremos algunas tareas. El entrenador tiene que tener una forma de intervenir que fundamentalmente estimule la indagación, la búsqueda, la exploración de respuestas originales, novedosas, ¿vale? Esto es clave. Y debe generar estados emocionales que puedan generar esa sensación de fracaso momentáneo asociada a una cierta ansiedad que obligue, que estimule la capacidad adaptativa del deportista para poder gestionar convenientemente esa emoción y que no interfiera con la conducta motora y, por tanto, deteriora el rendimiento deportivo. Vital. No podemos aislar las emociones del contexto. Estas tareas que ponemos de 10 tiros libres seguidos, honestamente tengo que deciros que a pesar de que esto lo he hecho como cualquier otro entrenador a lo largo de la historia, esto sirve de bastante poco. La transferencia es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque yo, acierte o no acierte, no hay consecuencia alguna. Es verdad que años atrás se puso que la consecuencia tuviera, digamos, una repercusión de tipo físico, el castigo físico de correr. Bueno, esto se hicieron estudios hace muchos años que demuestra que las primeras veces que tú estás sometido a ese tipo de, digamos, estrategias, te funcionan, pero luego, David, me habitúa a la dopamina, pero el caso que deja de funcionar, ¿vale? Por lo tanto, hay que estar buscando estrategias novedosas para incentivar la aparición de esos estados negativos y también la búsqueda de respuestas que se ajusten al objetivo. Por lo tanto, voy a poner un ejemplo. Si yo juego 1 contra 1, pero el éxito en la canasta conseguida está asociado al éxito en un tiro libre inmediatamente posterior, es decir, metí una bandeja, valdría 2 puntos, pero yo tengo que ir a la línea de tiros libres y meter un tiro libre adicional para que yo sume en mi competición con ese compañero, me suben esos 2 puntos. Si fallo, no me suman. Imaginar que ya son deportistas de alto nivel. No solo no te suma, sino te resta. Pues estamos generando una cierta ansiedad y la obligación de que el deportista se vaya gradualmente exponiendo a esa ansiedad y acostumbrándose a ello, ¿no? Proponer cambios de normas durante las tareas. Esta es una estrategia fundamental, ¿vale? Hay tareas que ya tienen implícito esto. Pasa, por ejemplo, hay cambios de roles, que es muy importante, pasan los contraataques de 11 y en otros ejercicios de ese tipo, pero en otras lo que habría que intentar es que la norma de la tarea cambie durante la propia ejecución de la tarea. David, dime cómo vamos de tiempo para... Vale, mira, David, supuestamente quedan 14 minutos, pero viendo lo que queda por delante, Sí, yo prefiero que continúes, David, intenta pelearlo. Yo estoy hablando con Paco igualmente por si en un momento determinado nos comiéramos 5 minutillos del descanso, no de Paco, ¿eh? Hay como un vale, descanso, así que vamos a darle caña porque esto es increíble. Gracias. nada. Bueno, entonces, estrategias que tenemos a nuestro alcance para promover ese conocimiento divergente el que permite encontrar diferentes soluciones a un mismo problema. El convergente sería el del sistema explotador. Tengo la información y como tengo la información me puedo anticipar al error porque sé cómo se comporta la defensa y entonces actúo, ¿vale? Ese pensamiento es convergente, converge en soluciones muy concretas. Divergente es a un mismo problema le podemos dar muchas respuestas distintas. Estrategias. No focalizar la atención. Esto se refiere al comportamiento del entrenador que no a la tarea, ¿vale? Es lo que hemos visto antes. No focalizar la atención en posibles respuestas. Ni siquiera con el reforzamiento afectivo. Hay que permitir respuestas exploratorias y, por lo tanto, hay que dejar que los jugadores exploren y cometan todos los errores del mundo. Es que es inevitable. O sea, es que no vamos a aprender si no desarrollamos esos mecanismos de filtros biológicos de los que hemos hablado previamente, que son los que refuerzan las redes neuronales que se crean cuando conseguimos éxito y los que inhiben aquellas que decíamos que se activan cuando hemos fracasado en el intento.
Entonces, el error es vital, inherente al proceso. Hay que obligar a cambiar el tipo de solución a un problema motor dado o premiar el hecho de hacerlo. Sí. Cuando alguien pone esfuerzo en cambiar una conducta que era inadecuada, que no conducía al éxito, yo tengo que estar permanentemente alerta para identificar que ese jugador, esa jugadora ha sido capaz de invertir ese esfuerzo y aunque el resultado final no sea el adecuado, si la intención táctica ya la ha demostrado era la correcta, yo tengo que estar ahí para premiarlo. Esto es clave, porque si no, el estado afectivo del deportista es el que se deriva de la interpretación que hace de éxito o fracaso en la acción. Si en este caso el resultado no fue positivo, aunque la toma de decisiones fuera buena, el estado afectivo que queda tiene valencia negativa. Y ojo, porque sabemos que eso en el futuro va a permitir filtrar para inhibir ese tipo de comportamiento cuando en realidad es un comportamiento deseable. Entonces, yo como entrenador lo que hago es cambiar ese estado afectivo con un feedback positivo de refuerzo contingente a la toma de decisión acertada, aunque al error en el resultado final. Así que estamos cambiando la valencia emocional que va a experimentar el deportista para que efectivamente contemple esa alternativa, esa buena decisión para un futuro, ¿vale? Y se consolide. Ejemplo, llevo toda la semana trabajando la toma de decisiones para tirar con la mano no dominante en las situaciones de finalización cercana a canasta, y de pronto en el partido mi niña de infantil va, tiene una defensora en su lado derecho, se protege con el brazo y con la mano no dominante lanza canastas, pero falla. Y en ese momento yo le pego un grito de muy bien, fenomenal, han lanzado con la izquierda, lo que queráis, lo que sea significativo, pero que cargue de manera afectiva y de manera positiva esa buena toma de decisión, aunque el resultado no condujera al éxito motor. Eso es vital, vital. De tal manera que si nos pasa a todos, cuando somos entrenadores más novatos y no hemos mejorado nuestra capacidad perceptiva, nuestra capacidad atencional, que no solo mejora la del jugador, la nuestra también, con los años, pues resulta que se me ha pasado el detalle. Pues chico, has perdido una oportunidad de oro para reforzar una conducta deseable. Entonces, tenemos que estar muy atentos, porque hay que invertir también como entrenadores esfuerzo en reforzar las conductas que nos interesan. Por tanto, todos aquellos comportamientos exploratorios, respuestas novedosas, que no conduzcan a un éxito inmediato, hay que reforzarlos. Si queremos jugadoras inteligentes, hay que asumir el riesgo. Si no queremos conducta, o sea, si queremos jugadores, perdón, creativos, entonces, perfecto, pero si queremos jugadoras y jugadores creativos, tenemos que serlo. Tengo una anécdota de un entrenador, que evidentemente nunca doy el nombre de cuando voy a hacer un comentario que no deja en buen lugar a la persona, que le pregunta en un momento determinado a un jugador que hace un pase por detrás de la espalda, un pase que, por cierto, era un gran pase, pero que desgraciadamente pues no llega al destino en las condiciones adecuadas. Y entonces ese entrenador le pregunta al jugador, que hablando ya en una categoría, esto es un jugador de formación, pero ya en una categoría nacional. Y dice, ¿tú crees que a mí me gustan los jugadores creativos? Y el jugador que ya de entrada a la pregunta del entrenador se siente un poco amenazado, dice, pues no lo sé. Y entonces el entrenador le dice, pues mira, yo cuando el jugador tiene una conducta creativa y consigue éxito, encantado. Pero cuando falla, me cago en todo lo que hay. Y le monto una bronca espectacular. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Ese jugador no volvió a tener una conducta mínimamente creativa en el resto de la temporada. Se acabó. Inhibición absoluta. ¿Por qué? Porque esa experiencia está asociada a una emoción muy negativa. Entonces se acabaron las conductas exploratorias. Esto es así. Yo quiero jugadores creativos, tengo que asumir que va a haber un porcentaje de éxito y un porcentaje de fracasos. Y que solo a través de la experiencia acumulada con el paso de los años, yo voy a ir adquiriendo esos mecanismos que me van a permitir pues, ir seleccionando mejor y encontrando las respuestas que realmente, además de creativas, son tremendamente eficaces. Entonces, esto hay que hacerlo con los niños.
Porque claro, cuando tú llegas al ACB, tú no vas a permitir que tus jugadores tengan un comportamiento hipercreativo si no está asociado al éxito, evidentemente. Pero con los niños, a no ser que estéis pensando en que hay que ganar el partido a toda costa, nosotros tendríamos que fomentar esto. Cuando queremos ganar el partido a toda costa, lo que hacemos es reproducir el modelo del alto nivel. Entonces nos olvidamos de lo que significa la formación. Por eso cuando me preguntan, ¿y qué? ¿Cuál es el perfil del entrenador de formación? Pues un tío con una motivación absoluta por formar, que tiene que tener algunas características personales muy grandes. Entre ellas, generosidad. Tiene que ser una persona humilde y generosa. Alguien que piensa en el beneficio de los destinatarios del programa de entrenamiento, que son las jugadoras, jugador, y no tanto en el éxito personal como entrenador de conseguir victorias. Se trata de ganar jugadores y no de ganar partidos. Otra estrategia, manipular de forma aleatoria la aparición de los estímulos a atender. Entonces, podemos crear tareas en las que los jugadores defensores se van incorporando a la tarea en función de el comportamiento de los atacantes, pero sin que lo sepan los atacantes. Y van entrando en un 3 contra 3, de pronto un 4 contra 3, porque este es un defensor que se añade a la tarea, porque resulta que se ha producido más de 2 pases. Al segundo pase ya se introduce. Y esto no lo saben los atacantes, porque lo vamos cambiando. Y ahí podemos hacer muchas cosas que permitan desarrollar esa estrategia de forma práctica. Si el objetivo es desarrollo de las habilidades cognitivas para ajustar las intenciones, hay que buscar cambios en el foco atencional, hay que usar normas que obliguen a actuar la información relevante y hay que prohibir las conductas que son muy naturales y que son preponderantes, ¿vale? Podemos utilizar el paradigma de doble tarea. Por ejemplo, los niños pequeñitos, pues tienen que botar un balón. Bien, pero si es solo botar el balón, aquí no hay cambio de foco atencional, no hay otros estímulos ambientales. Pero si el niño está botando el balón y al mismo tiempo están jugando con un balón con los pies, como si fuera un partido de fútbol, pero mientras que botan la bola, aquí hay estímulos distintos. Si además está, o en vez del balón de fútbol es un globo, bueno, o está compartiendo un espacio y ese espacio está compartido porque tienen que llegar a unas zonas concretas delimitadas por conos. Hay como 4, digamos, fortalezas y hay que entrar votando en esas fortalezas, que son 4 cuadrados establecidos con conos o 4 aros de gimnasia rítmica. Y los defensores, si te tocan, cambian el rol. Y entonces, bueno, pues ahí, evidentemente, estamos haciendo diferentes cosas al mismo tiempo, que es una de las cosas importantes. Siguiente paso, ¿vale? Esto como una especie de resumen, ¿vale? Procesamiento top-down, conocimiento convergente, ¡pum! Conducta exploradora, conocimiento explícito, explícito quiere decir consciente. Estrategias que vamos a utilizar, intencionales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Guiadas por la intención. En el otro extremo, procesamiento bottom-up, de lo sensorial a lo central. Conocimiento divergente, conducta exploradora, conocimiento implícito, es decir, inconsciente. Estrategias que vamos a ver ahora, incidentales, que guían la conducta por la interacción con el ambiente. ¿Vale? Ejemplo. Típico de técnica individual. Bote de retroceso. 2 filas de jugadores, cada uno con un balón, comienzan en 2 esquinas, van al cono, retroceden para atrás, llegan al cono de forma lateral, un cambio de ritmo para llegar a la siguiente zona, y esto lo practican y lo repiten constantemente. Pregunta, ¿cuál es el nivel de incertidumbre? 0. Aquí no hay incertidumbre ninguna. ¿Tiene utilidad para mejorar los mecanismos que tienen que gestionar la incertidumbre? Obviamente no. Siguiente tarea. Estos son estrategias intencionales. La intención es la que tiene que guiar la conducta, ¿vale? Por lo tanto, tenemos conocimiento de cómo se comportan esas variables, identificamos, mejor dicho, anticipamos el posible error y por lo tanto actuamos de una manera inteligente. Esto es una tarea de mejora técnica, pero en condiciones tácticas. Es decir, que el deportista, el 1 o el 2 son atacantes, la defensa se comporta de manera condicionada. Es decir, que el defensor ahora va a estar siempre en el lateral interno, más cercano al eje central del campo, el eje longitudinal que une aro con aro, y el atacante va a actuar en consecuencia. Mecanismo para incentivar digamos, el desarrollo de la inteligencia. Hago una reflexión con el jugador, ¿cómo podemos tirar para tener protección y seguridad? Pues me protejo con el brazo interior y lanzo. ¿Cómo vas a lanzar? ¿Qué técnica de tiro vas a lanzar? Pues un semigancho lateral para alejar el balón de la mano que pueda interferir con el tiro del oponente. Perfecto. Pues vamos a trabajar en estas condiciones.
unas condiciones estables, se repiten siempre las mismas, y el jugador está asociando un estímulo a una respuesta, reglas if, then. Si el defensor actúa así, yo voy a actuar de esta manera. Cambio las condiciones y ahora le digo al defensor, vale, pues ahora vas a ir ligeramente por detrás. ¿Cómo puedo conseguir la protección? Pues sacando el brazo por delante con una bandeja y haciendo una extensión hacia el área. Repetimos no sé cuántas veces en esas condiciones. Unas veces por el lado derecho, otras veces por el lado izquierdo, para trabajar con la mano dominante y no dominante. Siguiente paso, para el defensor, ¿cómo actuaríamos si el defensor, cuando hago el primer paso, se cruza en mi trayectoria para ponerse delante? Pues puedo hacer un cambio de dirección, un Eurostep y terminar lanzando con la mano alejada. Lo practicamos. Bueno, pues esto es estrategias intencionales, conducta explotadora, información disponible, tiempo para tomar la decisión, actuación ajustada a objetivos, a las intenciones con esa información que tengo. Es una estrategia intencional, ¿vale? ¿Es útil? Sí. ¿Hay incertidumbre? No hay incertidumbre. Pero fijaros, esto respecto a lo anterior es un salto cualitativo importante, porque aquí es verdad que estamos, digamos que, estimulando la mejora atencional, para identificar esas claves atencionales y actuar en consecuencia. Por lo tanto, pueden ser una estrategia interesante de reforzamiento de las conductas. Cuando en tareas exploratorias no hay un volumen suficiente de cada una de esas acciones motoras, pues a lo mejor esto sí que te permite tener un volumen de práctica suficiente para conseguir la automatización. Por lo tanto, puede ser útiles como estrategia en momentos particulares del proceso de formación deportiva. ¿Vale? Es una automatización, pero en condiciones tácticas. Digamos que hay una toma de decisiones, aunque de incertidumbre baja. Estrategia intencional, fijaros que sigue siendo una estrategia intencional, pero para la mejora táctica individual y colectiva. Bloqueo indirecto. Y yo le digo al defensor, tú vas ahora a quedar enganchado al bloqueo. ¿Qué puede hacer el atacante? Pues ahora salir a la posición natural del bloqueo para tirar. Practicamos. ¿Qué hace en la siguiente secuencia el defensor? Pues va a perseguir. ¿Qué puede hacer el atacante? Y el atacante me dice, pues vamos a rizar, vamos a ir a hacer algo, lo practicamos. Esto es lo mismo, pero ahora es una condición táctica colectiva, ¿verdad? No era individual. Pero la estrategia es del mismo tipo, es intencional. Lo que pasa es que aquí hay una cierta incertidumbre. Una incertidumbre esperada y, por lo tanto, actúa el sistema explotador. ¿Okay? Esto se hace mucho para la mejora de la lectura de juego de bloqueos directos, bloqueos indirectos, etcétera, etcétera. Lo utilizan todos los entrenadores de alto nivel y les permite desarrollar la capacidad para, decíamos, la anticipación al error y encontrar la respuesta ajustada, porque conocemos cómo se comportan, ¿no? los jugadores. Por lo tanto, es interesante. Y ahora vamos al siguiente bloque. A estrategias que son incidentales, que están guiadas por el ambiente, por los estímulos ambientales, que desarrollan esas conductas exploradoras, que potencian los mecanismos de control reactivo, porque hay muy poco tiempo para tomar decisiones. Bueno, esto es lo que forma parte en la teoría de los sistemas dinámicos complejos, lo que han configurado como la pedagogía no lineal, basado en un modelo, el de Newell, que es el modelo que se establece a partir de 3 elementos. El contexto, el jugador, ¿verdad? Lo que es, digamos, la interacción entre el deportista y el ambiente. Ambiente, tarea, jugador, ¿vale? En estas teorías, lo que se postula es que los deportistas aprenden por interacción con el contexto, por lo tanto tienen que ser capaces de explorar conductas porque las conductas emergen de esa interacción con el contexto, también condicionadas por las propias características del jugador. Un jugador en una situación puede ver una oportunidad de meter un mate, mientras que yo, que soy bajo, no tengo esa potencia de salto, no la voy a ver. Esto es lo que llaman los affordance, ¿no? Que las oportunidades de acción. Diferentes para cada deportista en función de sus propias cualidades, etcétera, etcétera. ¿Cómo creamos estos contextos? Pues vamos a manipular las variables espaciales, temporales o motrices de la tarea que tienen que estar ajustadas a los objetivos de aprendizaje. ¿Esto qué significa? Que yo tengo que tener muy claro cuál es el objetivo. Porque si yo no conozco el juego con profundidad, puedo crear una tarea que ponga unas normas, pero que realmente no tiene una utilidad particular para conseguir un objetivo de aprendizaje definido previamente.
Entonces necesita un conocimiento profundo del juego. Yo aquí que lo que quiero es generar respuestas reactivas, ¿vale? En muy poco tiempo, de elección ante las respuestas defensivas para crear una ventaja y para, digamos que finalizar el ataque, pues he creado una tarea que es muy sencillita. Hay diferentes puertas entre conos. El espacio entre puertas, entre conos, perdón, es una puerta, y el defensor 2 lo que va a hacer es reaccionar ante la aproximación desplazándose a una de las dos puertas. En el último instante el jugador tiene que penetrar a través de la puerta libre y luego le va a saltar el jugador de los dos de segunda línea, el 3 y el 4, aquel que está más alejado de la puerta que ha escogido. Entonces, lo que vamos a estimular es la capacidad de respuesta a estímulos y por tanto respuestas reactivas, ¿verdad? Ante los estímulos que surgen en la tarea. Otra tarea de este tipo. El entrenador se desplaza botando un balón por el espacio y cuando bota enérgico hacia el aro, el defensor más próximo debe frenarlo y buscar de nuevo a su atacante, el cual intenta sacar ventaja ocupando un espacio libre y juega esa situación para finalizar el ataque. Pero hay un momento en que se genera una ventaja espacial para uno de los jugadores, con lo cual la respuesta del defensor es inesperada. Tú no sabes qué defensor vaya a cuál, si se va a ir a cubrir al defensor 3 o se va a quedar con el jugador 1 o cómo se va a comportar. Y tengo que ser capaz de identificar dónde están las oportunidades y actuar rápidamente. Os voy a poner algunos ejemplos visuales. David, ¿cómo vamos? A ver, David, necesito máximo 5 minutitos. ¿Eres capaz de 5 minutos máximo? No va a dar tiempo, seguro. Venga, Venga, al lío. 5 segundos. Y en cuanto a los 5 minutos acabe, me lo dices, ¿vale? Voy a poner Perfecto. las tareas poco tiempo. Mirad, aquí tenéis, no sé si se ve el cursor. Dime si se ve el cursor que yo utilizo. Se ve perfectamente, David, Vale, señalando los conos. eso es. Pues mira, aquí hay un conjunto de conos, 4 conos, que señala un cuadrado, aquí hay otro, ¿verdad? Y aquí hay otro. Entonces fue una tarea que yo diseñé con un objetivo particular y es que los chicos aprendieran a establecer conductas de protección del balón cuando botan y se meten en espacios de interacción entre varios defensores. Esto pasa, por ejemplo, cuando en los bloqueos directos tú haces una lectura adecuada porque el oponente del bloqueador salta de manera agresiva, pero lo hace alejado del bloqueador, con lo cual queda un pasillo para hacer el split. Es decir, botar entre mi compañero bloqueador, mi defensor me está persiguiendo, y el defensor que salta a la ayuda porque ha quedado un espacio entre medio de los dos. Y me cuelo entre medio, pero si yo no soy capaz de hacer un bote bajo cuando cambio de dirección, cuando cambio de mano, es muy fácil que el defensor toque con su mano y pierda la bola. Entonces quería crear situaciones que me permitieran desarrollar este aspecto particular, ¿no?, de la conducta de atacante. Y fijaros que no vamos a jugar ningún bloqueo directo. El atacante que está ubicado aquí, que lo veis en ese duelo individual, no puede dar la espalda para que aprenda a hacer cambios de ritmo, cambios de dirección, cambios de mano, acciones de engaño permanente que permitan sorprender al defensor y atravesar el cuadrado. Empieza por un lado, tiene que atravesar por el lado contrario. Si le tocan el balón, cambia. Estos defensores actúan libremente en cada uno de sus cuadrados, pero no pueden salir del cuadrado, pero con las manos pueden actuar. Entonces, me voy a callar porque si no, se escucha el ruido de fondo de la tarea y es desagradable. Y ahora después la comentamos, ¿vale? Voy a ponerlo a funcionar. Bien. Si habéis visto, ¿se me oye, David? Perfectamente, David, sí. Si habéis visto, los dos chicos anteriores no tienen ninguna información de lo que tienen que hacer. Cero. Los dos han utilizado ese bote bajo, ¿verdad?, para proteger el balón. Ha surgido. Esas conductas emergen de la interacción con los estímulos del ambiente. Fijaros que en el siguiente, el chico encuentra una respuesta diferente, que es igualmente válida. Y ahora vamos a valorar exactamente. Bien, aquí, como veis aquí, él ha utilizado otra conducta distinta que es superar la acción de los brazos de los defensores pasando balón por encima. Igualmente válida. La tarea permite, digamos que guiar la conducta para descubrir ese tipo de alternativas
En unas ocasiones te servirán unas, las primeras me sirven para las del bloque directo y esta última me sirve para otras. La tarea, digamos que tiene utilidad, funciona, ¿verdad? Una tarea muy diferente. Bueno, este es un jugador al que yo particularmente no le puedo hacer oposición, pero claro, es un jugador con talento que va a jugar con chicos que van a tener muchísima más altura que yo, más envergadura, y yo me busco un recurso tan simple, unos palos que le puse un font para no hacer daño y conseguir convertirme en Eddie Tavares sin tener que hacerme ninguna operación. Entonces, ¿qué pasa? Que las conductas del jugador están mediadas por la capacidad que él tiene para encontrar soluciones a ese problema que le genera. Esto mismo lo vamos a hacer a nivel de dificultad mayor. Ahora son dos defensores, ¿verdad? Los que actúan. Entonces, ¿cuál es la respuesta adecuada? Él va a ir probando. A veces consigue éxito, a veces no consigue éxito, y tanto el error como el acierto pues le van permitiendo ir consolidando aquellas conductas efectivas y rechazando aquellas que no lo son. Claro, el problema es que no hay dos situaciones de este tipo que sean iguales. A los ojos puede alguna parecerse, pero nunca son iguales. Siempre hay cosas que cambian, ¿verdad? Bueno, otra tarea que son diseñadas para desarrollar esas conductas exploratorias. Vale, voy a... Perdona que me... David, Vale. han pasado los 5 minutos, ¿vale? Lo digo por... Es que debo hacer... No, si ha pasado, fuera. Es que No, te lo son explico. ejemplos y no hay que Corto es darle, por no hay que Paco. darle más. Fíjate que Dios me libre Dios me libre de querer interrumpirte porque, vamos, yo, No, bueno, no. sí, me encantaría que leyeras el chat. O sea, yo creo que está claro que todo el mundo está alucinando con la ponencia, David, es increíble. Me da un montón de pena porque los vídeos estos de las tareas podría ser muy interesante. Igualmente, hablamos la forma para poder compartirlo de alguna forma, ¿te parece? ¿Vale? Perfecto, me parece bien. Mira, David. Me quedo con una espina clavada que me duele como demonios porque tendré como 5 o 6 preguntas, ¿vale? Entonces, no da tiempo, pero creo que todo el mundo, esto, como hablamos ayer, David? Es por respeto a Paco, más que nada, Yo soy el ¿vale? primero que a Paco, ya sabes que me uno a una amistad, más que una amistad es como de mi familia y no me quiero comer su tiempo, la verdad. Yo creo que además tenemos que hacer la prueba, como es lógico, y tenemos esos 5 minutitos. David, mil gracias, muchísimas gracias por estar hoy aquí, muchísimas gracias por abrir esta segunda jornada. Espero que sea la primera de muchas. La primera de muchas, ¿eh? Así que creo que dentro de este programa, aunque se haga la colaboración con el IAD, con la Federación, y tú sabes que eres parte fundamental de todo este engranaje que nos une, que es el baloncesto, la formación y todo esto que has proyectado, que me parece increíble. Yo he disfrutado como un enano, ¿eh, David? El primero. Así que Yo te agradezco tus palabras, David. Me quedaría con tranquilidad si en el foro los chicos te transmiten el haber entendido algo que verdaderamente es complicado. Yo he intentado simplificar la parte más neurológica, más neurocientífica, pero bueno, ellos tienen que ser los que juzguen si realmente he sido capaz de conseguir esa transferencia del conocimiento a la práctica, que para mí es lo más importante. yo creo que te vamos a dar un notable alto tirando a Muy bien, excelente, David. muy bien. Pues Mil me quedo entonces gracias. más tranquilo. David, de verdad, mil gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo súper fuerte. Espero verte prontito y nada, nos vemos en la próxima. Eh, Muchísimas gracias por la invitación y nada, deseando volver a veros a todos y esperando el que nos encontremos en las canchas, que es donde todo esto tiene realmente utilidad. claro que sí, genial. Oye, y a todos los alumnos, que nada, que nos vemos en 3 minutos, ¿vale? O sea, un pipí, como quien dice. Un saludo. Hasta Un luego, saludo. gracias. De nada.